1, versículo 1 y 2 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Digan conmigo, nos ha hablado. Nos ha hablado. Cierra sus ojos por un momento y diga: Señor, háblame a través de la palabra. Quiero sentir tu voz en mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios necesita hablar muchas veces y de distintas maneras porque nosotros lo necesitamos. Dios no habla siempre de la misma manera. Muchas veces Dios habla a través de una predicación acá, pero otras veces Dios habla a través de algo que a usted le pasa o usted lo escucha. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado alguna vez a Dios? Y pueden decir: Dios me dijo esto o aquello. Y muchas veces Dios tiene que hablar y de varias maneras para que podamos entender su palabra. Dice aquí que Él habla a los antepasados, ¿sí? A nuestros antepasados por medio de los profetas. Siempre hubo un profeta, siempre hubo algún comunicador del mensaje de Dios. Nunca los pueblos pudieron estar solos escuchando a Dios directamente sin que hubiera alguien que los guiara, porque la gente no tenía la suficiente capacidad para estar solos sin ser guiados por nadie. Todos necesitamos ser guiados. Todos acá, todos necesitamos guianza. Otros reconocen que muchos de los fracasos matrimoniales, económicos, personales, laborales, son fruto de no haber sido guiados. ¿Conoce usted gente que todo lo que hace lo hace como caiga, como salga? Voy a meter este negocio de arepas, pongamos un ejemplo. Ya pidió guianza, le pidió a Dios, le consultó a Dios. No, pero pues yo me voy a meter. Y fracasa. ¿Cuántas veces la gente se mete a un trabajo que no es la voluntad del Señor? Sí, lo primero que me salga porque tengo una necesidad, y en vez de ver más necesidad suplida, lo que se aumenta es la necesidad. ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros necesitamos ser guiados en todo lo que queremos conseguir. ¿Por qué las parejas y los matrimonios hoy día duran tan poco? Matrimonios que duran menos de un año, que duran menos de 6 meses. Sencillamente porque la gente no es guiada, porque los jóvenes están fracasando tanto en los sentimientos. Dese usted cuenta por qué hay madres solteras, sin ofender ninguna madre soltera, pero muchas veces es fruto de no haber sido guiados. ¿Cuántas veces los padres, a las buenas o a las malas, como haya sido, trataban de decirle a los hijos: hijos, no, por ahí no se meta, esa muchacha no le conviene? Y los hijos necios más se metieron con esa muchacha. O muchas veces los padres le dijeron a las mujeres, hasta les lloraron: niñita, no se meta con ese hombre, se va a fracasar con ese hombre. Yo creo que todos necesitamos ser guiados, todos necesitamos guianza. Nadie va a progresar si no es guiado. Nadie. Yo estoy acá, escúchenme, porque fui guiado y sigo siendo guiado. Yo me asesoro de personas que llevan más años que yo como pastores. Esos son los que me dan consejo a mí, no las ovejas, que a veces no entienden lo que uno hace. Pastores que llevan años, que saben cómo se construye un templo, cómo se maneja un grupo de alabanza, que saben cómo hay que guiar a los jóvenes en el tema del noviazgo, que es un tema tan delicado. Yo recibo guianza muchas veces de esos pastores para no cometer los errores que ellos cometieron. Para mí es una bendición oír la sabiduría cuando a uno le dice: no cometa el mismo error que yo cometí. Qué bueno que uno pueda haber personas que le digan a uno: vea, no cometa el error que yo cometí. No sea necio, no sea necia. ¿Sí le han dicho alguna vez eso? Pero ¿cuántos, aunque le han dicho eso, fueron necios y necios? Levanten la mano. Que no levanten la mano, es que le da pena. Dios tiene que hablar de muchas veces y de varias maneras. Lo segundo que quiero que veamos está en Hebreos 5:7. Voy a leerlo rápidamente. Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas. Digan conmigo: oraciones y súplicas. Con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado
por su reverente sumisión. Aquí están hablando de Jesús. Recuerden que Jesús es Dios, hecho hombre, hecho carne. ¿Cuántos se han dado cuenta que no pueden ni podrán, humanamente hablando, cumplir toda la ley? Levanten la mano. Si yo preguntara hoy, ¿quién ha matado aquí? Todos diríamos ninguno, pero de pronto no hemos matado físicamente en cuanto a asesinar. Pero ¿cuántas veces hemos asesinado o nos han asesinado con las palabras? ¿Cuántas veces hemos recibido palabras como puñales? No mentirás, ni harás falso testimonio. Levante la mano el que nunca en toda su existencia nunca dijo una mentira. Levante la mano. Ahora, con libertad y con sinceridad, levante la mano a todos los que alguna vez dijeron una mentira. Ahora, yo no voy a decir aquí partida de mentirosos, no. No es eso. Usted no es mentiroso, aló. Ni yo tampoco. Pero en algún momento usted sí mintió. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie podía cumplir la ley por su propia fuerza. Por eso el único que podía cumplir la ley al 100% era Dios mismo. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Volverse hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre para poder cumplir la ley y darnos ejemplo de perfección. Y para poder pedir por nosotros, porque tuvo que hacerse de carne y hueso. Dice aquí, en los días de su vida mortal. ¿Cómo así? Dios es inmortal, pero se hizo mortal. Eso es un misterio. Pero en los días de su vida mortal, dice, ofreció oraciones Jesucristo y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas. Digan conmigo, fuerte clamor. Pero digan no fuerte, digan, fuerte clamor. ¿Cómo oraría usted si usted tuviera un familiar, un hijo, su esposa, su mamá? Solo es un ejemplo, nunca se lo deseo. En un hospital con peligro de morirse. Yo estoy seguro que su oración no sería una oración tibia. Usted no estaría diciendo, bueno, Señor, pues ojalá que no se muera mi hijo. Ayúdalo. ¿Sí estarían orando así? No creo. ¿Cómo orarían? A ver, griten, hablen. ¿Cómo orarían? Señor, ayuda a mi hijo. A ver, solo él y los demás, ¿cómo orarían? ¿Cómo le pedirían a Dios? Con fervor, ¿cierto? Ayúdanos, Señor. Llorando, dice con fuerte, dice oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. El fuerte clamor muchas veces implica lágrimas. ¿Sí? ¿Cuántas veces, aunque sea una vez en su vida, los que todavía no saben ni conocían que orar era hablar con Dios? Distinto de pronto a lo que nos enseñaron en la tradición, que era repetir muchas veces una misma oración. Pero ¿cuántos alguna vez hicieron una oración llorando pero con su corazón derramado, derretido como una vela cuando se derrite por el calor? ¿Cuántos alguna vez hicieron una súplica? Dice, al que podía, digan al que podía, salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Ojo acá, Dios trajo respuesta a Jesús porque oró con fuerte clamor. Pero quiero que vean la actitud de Jesús. Tuvo un fuerte clamor y se lo pidió ese fuerte clamor a aquel que podía salvarlo. Digan conmigo, aquel que podía salvarlo. Una vez más, aquel que podía salvarlo. ¿Sí entiende el mensaje? ¿A quién le tiene usted que pedir? ¿A quien lo puede salvar? ¿A quién tiene que pedirle ayuda? Al que lo puede ayudar. Si usted tiene una necesidad familiar, pídale al único que puede cambiar familias, a Jesucristo, a Dios. Si usted tiene a sus hijos que no saben qué hacer con ellos porque están descarriados, por favor, pídale a Dios, que es el único que lo puede ayudar con sus hijos. Mire, le cuento para los que no conocen mi testimonio. Yo llegué a declararme ateo algún día. A veces preguntará, pastor, entonces ¿cómo llegó a la iglesia? Por la misericordia de Dios, hermanos. Yo llegué a la iglesia por la gracia de Dios, porque Dios tenía un llamado conmigo. Diga fuerte clamor. Fuerte clamor. Diga fuerte clamor. Fuerte clamor. Yo te quiero decir que si tú estás vivo y me estás escuchando ya a mí, es porque Dios también ha hecho milagros contigo. Amén. Y de pronto Dios ha hecho milagros contigo y tú no le has pagado de la mejor manera a Dios. De pronto has sido una persona que no ha sido agradecida. Porque estar vivo y tener hijos vivos es un milagro.
Tener dos padres vivos es un milagro. Estén casados, estén separados, pero contar que estén vivos es un milagro. Es un milagro. Tener los hermanos, así hoy se estén odiando entre los hermanos, pero por lo menos saber que el hermano o la hermana que te odia hoy está vivo, por lo menos eso es un milagro. Y hay que ser agradecido por eso. Dios va a escuchar nuestro clamor y cambiará lo que tenga que cambiar. Pero nosotros tenemos que aprender a buscarlo. Cuando dicen amén. Amén. Vamos para Hebreos 11:11. Lo tercero. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza. Diga Dios, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, a pesar de su avanzada edad. Todos digan, era estéril. Y digan, recibió fuerza. Muy bien. Digan, a pesar de. En este caso, Abraham era un viejito decrépito que ya no podía tener relaciones para engendrar un hijo. Y Sara tenía 90 años, pues no podía tener hijos, era imposible. Digan conmigo, imposible. Imposible. Dios es un Dios de imposibles. Amén. Escuche, Dios es un Dios de imposibles. Amén. Dios es experto en hacer cosas con gente que parecería imposible. Yo mismo no me imaginaba estar predicando la palabra de Dios. Nunca. A pesar de lo mal que esté tu familia, Dios la puede cambiar. Amén. A pesar de lo mal que esté tu economía, Dios la puede cambiar. Amén. A pesar de la situación que tengas hoy, que tú digas estoy, pero como se dice en la mala, por no decir la otra palabra fea, Dios puede darte fuerzas. Amén. Para salir adelante. A pesar que hayas estado en quiebra o en crisis, Dios puede darte fuerzas para prosperar y para progresar. Amén. Dice, recibió fuerza. ¿Qué recibió? Fuerza. ¿Qué recibió? Fuerza. ¿Qué tiene que tener usted en su voz? Fuerza. ¿Qué recibió? Fuerza. ¿Quién se la dio? Dios. Usted necesita fuerza para cada área de su vida. Dios te va a dar fuerzas. Dios te va a dar fuerzas para lo que necesites. Ellos necesitaban fuerzas para engendrar y luego para dar a luz. Y el que les hizo la promesa se la cumplió. Ustedes necesitan milagros de Dios. Pero escúchenme esto, necesitan fuerzas para concebir ese milagro. Voy a repetirlo, usted necesita fuerzas para concebir su milagro. Amén. Hay veces que cuando uno no tiene fuerzas, no concibe el milagro igual que cuando las tiene. Por eso todos necesitamos fuerzas para concebir el milagro. ¿Aló? Amén. Recuerde, nada es imposible para Dios. Y Dios te va a dar fuerzas para que tú conquistes ese milagro que tanto tú necesitas. Amén. Escúchame, si Dios pudo cambiarme a mí, si me pudo tocar y me tiene hoy acá, Dios puede hacer lo que sea contigo. Amén. Si mi esposa se pudo casar conmigo y ella viene de un hogar de padres separados, divorciados, ese es el primer milagro. El segundo es que ella creyera en el matrimonio, pero el más grande de todos es que se haya casado conmigo y haya tenido la fe de casarse conmigo y tener hijos conmigo. Eso sí que es fe. Ella te manda saludos. Estuvimos vacunando a Josué el jueves y ustedes ya saben que cuando les ponen 2 o 3 vacunas, ustedes saben cómo es todo. Ahorita le vamos a mandar un saludo de todos, de parte de todos. Vamos para la última parte, ahora Hebreos 12. Ahorita leímos 11, ahora vamos al 12. Se lo voy a leer. Miren cómo es la Biblia, la palabra de Dios de perfecta. En el 11 hablan de fuerzas. Pero en el 12, a ver usted qué encuentra acá. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Digan conmigo, renueven las fuerzas. Esta es la palabra de Dios para tu vida hoy. Amén. Tú tienes que renovar tus fuerzas. Tú tienes que renovar las fuerzas. No te debilites porque veas que alguien a tu lado, si amigo o amiga tuya, sea compañero o compañera tuya de estudio
o sea compañero tuyo de la iglesia o de donde sea, del vecindario, que se haya debilitado, no te debilites tú. Amén. ¿Sabe usted cuál es la mayor excusa para que hoy las familias se acaben? Le voy a decir cuál. Ay, pero ¿y cómo es tanta familia que se acaba? No será la primera, ¿cierto que sí? Repito, con el respeto de los que hoy acá se han separados o divorciados o casados por segunda vez. Pero no nos podemos conformar a lo que los demás hacen. Si alguien se debilita, que se debilite a alguien, pero no yo. No tú. Si alguien toma malas decisiones, que las tome esa persona, no tú. Que otro tome las malas decisiones, no tú. Tú tienes que fortalecerte, tienes que volver a renovar tus fuerzas. Para salir adelante necesitamos nuevas fuerzas. ¿Sabes Dios para qué te trae a la iglesia? Para que recibas nuevas fuerzas. Amén. No solo para que oigas una palabra y salgas igual a como entraste. Te aseguro, nadie que entre aquí sale igual. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Pero ustedes necesitan que se les renueven las fuerzas. ¿Cuántos alguna vez han dicho, "No siento que se me acabaron las fuerzas"? Y yo se lo creo. ¿Cuántos sienten que alguna vez se les acabaron las fuerzas? Ok. Hoy Dios te trajo para que las renueves. Otros están cansados de tratar de tener una buena actitud, porque ven que la gente que está cerca de ustedes tiene una pésima actitud. Dios te va a renovar las fuerzas para que tengas una buena actitud. Dios necesita darnos fuerzas en las manos para levantarlas nuevamente. Amén. Y Dios necesita fortalecer nuestras rodillas para que las podamos doblar y estar un buen tiempo en la presencia de Dios. Usted necesita fuerzas para salir adelante. Yo le digo, las familias que no busquen que Dios les dé fuerzas son familias que tristemente no van a salir adelante. Los empresarios, los dueños de negocios que necesiten salir adelante solo saldrán adelante si buscan las fuerzas del Señor. Los padres que están cansados, y yo lo siento en mi espíritu, sé que hay muchos papás que están cansados y que dicen, pastor, no puedo más. ¿Sabes qué? Tienes que buscar las fuerzas de Dios. Otros necesitan fuerzas para otras cosas, para conquistar, para servirle a Dios, para hacer muchas cosas. Dios te va a dar nuevas fuerzas. ¿Cuántas las quieres recibir? Amén. Quiero que usted se ponga de pie. Te doy gracias por tu palabra, porque has determinado hablar muchas veces y de varias maneras. Y así como tú pediste con fuerte clamor al que te podía salvar de la muerte, no solo te escuchó, sino que te resucitó. Y hoy estás a la diestra del Padre y vives para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de imposibles. Porque a pesar de cualquier cosa que para mí, que para mi casa, que para mi familia parezca imposible, nos dará fuerza y recibiremos fuerza para conquistar la promesa de alcanzar lo imposible en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, yo te pido que me ayudes a renovar